Bueno, profundizamos de inmediato en el tema y como ya le decíamos al comienzo, nuestra invitada esta mañana aquí en el estudio, le agradecemos su presencia, en la coordinadora programática de la Fundación Avina y directora de Periplos Chile, que ha sido mencionada ya en la introducción. Antonia Garcés, bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación, Ramón. Bueno, partamos un poco por entender la cifra de la que estamos hablando, ¿no? Porque en estos últimos días, a propósito del debate que se ha producido con la propuesta de la SNA, se han lanzado un montón de cifras sobre la mesa, ¿no? Que la cantidad de migrantes que hay en Chile, la cantidad de que eventualmente entraron o no entraron por pasos irregulares, los que sí tienen visa y que están trabajando, los que trabajan en el sector agrícola o en otros sectores productivos del país. En concreto, en lo de lo agrícola, ¿hay una cifra que sea efectivamente que uno pudiese decir cuántos eventualmente extranjeros pudiesen estar trabajando de manera irregular, no contratados, no usando esta visa, por ejemplo, que la visa Mercosur que utilizan principalmente bolivianos y otros países vecinos? Sí, yo creo que pones el punto clave, ¿no? El punto clave son las cifras. Yo creo que no es fácil dar una cifra oficial. Creo que es un problema que tiene el Estado en ese sentido. Creo que es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo y lamentablemente es muy difícil decir un número. Lo que conocemos es que el Servicio Nacional de Migraciones ha hecho estimaciones sobre cuánta es la población irregular que vive en Chile, y estamos hablando entre 200.000 y 300.000 personas. Nosotros tenemos la impresión de que buena parte de ellas está en el sector agrícola. Eso es real, ¿no? O sea, el gran fenómeno que estamos viendo en el campo es que por una parte siempre ha habido empleo informal. La informalidad en el agro no es algo nuevo del último tiempo, ¿cierto? Pero ahora se le está sumando con las personas migrantes la irregularidad. Entonces estamos frente a un fenómeno que es informal e irregular. Y eso es lo que yo creo que dificulta muchísimo más poder decir una cifra concreta. Creo que la Sociedad Nacional de Agricultura hace un avance en este sentido, ¿cierto? Al por lo menos transparentar cuánta es la población que necesitan, cuánta es la mano de obra finalmente que necesitan para poder cumplir con las expectativas en la cosecha que se viene ahora. Porque también Antonio Walker yo creo que lo que hace es plantear un tema contingente para el mundo del agro, ¿cierto? Claro, porque él señala que solamente para la temporada de la cereza se van a tener que contratar unas 350.000 personas. Esa es la cifra que ha dado. Esa es la cifra que ha dado. Y el problema más que tiene el agro es que necesitan a las personas en ese momento. No es algo que uno pueda esperar. No es tú, cuando tienes que ir a cosechar, es en ese momento, si te demoraste 2 o 3 días más, puedes llegar a perder una cosecha. Claro. Entonces, esa urgencia que nos propone, ¿cierto?, la Sociedad Nacional de Agricultura tiene que ver con la urgencia del campo. Y creo que eso es algo que también nos tiene que invitar en esto de los tiempos, ¿no? Porque hay un tiempo político para una discusión, pero también hay un tiempo productivo que hoy día está nos está poniendo en una situación de emergencia que yo creo que es la que propone Antonio Walker. A ver, Javier Saldúa nos contaba en la introducción o hacía referencia a una entrevista que sostuvimos la semana pasada aquí en esta misma emisora, en otro programa, en Conexión Tele 3 en la tarde, con Álvaro Belolio. Sí. El ex encargado del tema de migración en el gobierno de Sebastián Piñera. Y ante la situación que le preguntábamos con Mónica Pérez respecto de la famosa visa, especialmente para los bolivianos, él señalaba que este instrumento está disponible desde hace muchísimo tiempo y que por lo tanto a él lo que le llamaba la atención y le molestaba era que esto de los tiempos, a propósito de lo que tú decías, ¿no? De que se necesita el trabajador en un instante, no es que empiece a tramitar la visa, porque cuando salga la visa entonces ya la cosecha va a pasar. Pero dice eso está disponible desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hacía referencia era por qué no se había tenido desde ya una actitud proactiva del sector agrícola para, ante la necesidad de trabajadores, hacer las convocatorias, las coordinaciones con la autoridad y también con los países que proveen de mano de obra, especialmente de Bolivia, para que ese instrumento pueda hacerse efectivo en la cantidad que se necesita. Ese es un problema, por ejemplo, no adelantarse o incluso adelantándose la necesidad es tan grande que no alcanzaría.
Yo creo que va más por ahí. O sea, yo creo que sin querer polemizar con Álvaro Elolio, pero a ver, la visa Mercosur sí existe hace mucho tiempo, pero lo que ha hecho este gobierno, y eso es verdad, es acelerar la negociación con Bolivia. O sea, hay una conversación, eso es lo que, por ejemplo, uno de los grandes avances ha sido que hoy día es gratuita, ¿cierto? Sí, claro. Antes costaba. Entonces, los relatos que nosotros tenemos de nuestra experiencia bien territorial en el campo es que la gente no alcanzaba. O sea, entre lo que se demoraba la gestión de la visa, las imposibilidades de pagar, muchas veces terminaban entrando de forma irregular, ¿cierto? A mí me decían que demoraba hasta 8 meses. Podía demorar hasta 8 meses, exactamente. Entonces, yo creo que hay que reconocerle al gobierno que sí han habido avances respecto de esta visa en particular y de cómo agilizar este proceso. Yo creo que el problema que hay es que tenemos una realidad concreta en el territorio, ¿cierto? En el territorio hoy día hay mucha gente y eso también es una diferencia de lo que teníamos antes. La migración entre Bolivia y Chile ha existido siempre. De hecho, estamos centralizando mucho la conversación. En el norte es transnacional y la gente entra y sale y muchos van al doctor en una frontera y en otra, ¿cierto? Claro. Ya, si uno lo pone en el centro, ¿cierto? Lo que nosotros veíamos antes o cómo se le denominaba este tipo de migración era una migración golondrina, ¿cierto? Que venía y va, iba y va. Hoy día lo que nosotros no hemos encontrado en los 4 territorios en la zona central que estamos trabajando es población que se está quedando a vivir, ¿ya? Y se está quedando a vivir además en asentamientos precarios, lo que es aún más complejo. O sea, estamos empezando a encontrarnos con historias de muchísima vulnerabilidad. Podemos hablar después más en profundidad sobre el tema de los contratistas, ¿cierto? Este enganchador, el enganchador, que además también el enganchador hoy día no solo te engancha para el trabajo, también te engancha para dónde vas a vivir, ¿cierto? O sea, también te termina como amarrando al lugar en el que vas a vivir y en el que vas a trabajar. Pero lo que quiero decir con esto es que creo que tenemos un problema contingente. Hoy día hay mucha gente viviendo en Chile y trabajando en el agro. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Nuestra opinión, y en esto lo hemos hablado harto con el Centro de Políticas Migratorias, que acaba de sacar un estudio de 10 centros de pensamiento transversal políticamente, o sea, desde libertad y desarrollo hasta rumbo colectivo, en los que lo que se está planteando es que hay que responder a la urgencia de las personas que están acá. Y las personas que están acá, yo creo que o las regularizamos o seguimos frente a el peligro enorme que es las vulneraciones a derechos de estas personas, que es lo que nosotros nos estamos encontrando en los territorios. Me estoy refiriendo a gente que le están pagando en especias. O sea, estamos en la pulpería de 1907 con las fichas, ¿cierto? O sea, gente que el campamento, por más que te comentaba que hay gente que se está quedando a vivir en el campamento, pero también en la temporada llega muchísima más gente. Las personas en estos campamentos empiezan a llenarse de gente, ¿cierto? Empezamos a encontrar temas de violencia intrafamiliar, de trabajo infantil. O sea, nos estamos enfrentando, yo creo que frente a una bomba de tiempo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Encuentro que estoy muy de acuerdo en que pongamos el tono, ¿cierto?, o la urgencia en los temas más administrativos, pero hay todo un tema, y que es el que a mí me encantaría que podamos como profundizar también en el debate público, que es el de la convivencia, ¿cierto? Y es lo que está pasando realmente en esas comunas, en esos territorios rurales de los que muchas veces no hablamos, ¿cierto?, que son bastante como invisibles a la política pública. ¿Y se hace invisible porque se hace vista gorda y conviene? Yo creo que sí. Para ser franco. Yo creo que hay mucho de eso. Yo creo que se nos olvida que esos campos son los que nos alimentan y los que alimentan al mundo. Y hoy día también lo que está pasando es que hay una discusión muchísimo más profunda respecto a la relación entre las empresas y los derechos humanos, y están instrumentos internacionales poniendo muchísima más presión. Salió una directiva de la Unión Europea que está obligando a que las empresas y a que toda la cadena, ¿cierto?, de valor tenga realmente, proteja, ¿cierto?, los derechos humanos de sus trabajadores. Y yo creo que también la Sociedad Nacional de Agricultura está empezando a mirar, ¿cierto?, porque funciona en base a la exportación, ese contexto internacional que les está diciendo, oye, no, o sea, con personas así, con estas situaciones que nos están empezando a relatar, no podemos contar con su fruta. Bueno, lo ha dicho así de claro Antonio Walker en estos días. En la misma conversación que tuvimos el otro día, tocaba ese punto. Decía, nuestra fruta está llegando a distintos mercados, es valorizada, pero también está siendo vista esta forma. Entonces nosotros queremos cumplir con las prácticas porque si no se van a provocar igual problemas. O sea, una cuestión netamente práctica. Sí, exactamente. Que puede tener problemas la fruta chilena Pueden producto no de comprar. denuncias que haya... Que este tema se visibilice, por decirlo de alguna manera. No iba a decir sea grande, porque no sabemos incluso la dimensión que tiene en número. Sí. Ahora, desde ese punto de vista, la mano de obra
extranjera para el trabajo agrícola es más barata? O sea, a ver, es cruel la pregunta porque yo creo que les pagan menos. Yo creo que son personas, muchísimas, que tienen unas vidas muy difíciles y que realmente el cambio, o sea, lo que pueden ganar acá y llevarlo como remesa a sus países, ¿cierto?, es significativamente mayor. O sea, lo que pueden ganar acá de 25.000 pesos una jornada de trabajo, en Bolivia es, no me sé el dato exacto, no quiero exagerar, ¿no?, pero es muchísimo mayor. Entonces, sí, yo creo que hay una disposición a trabajar de una manera hoy día más barata. Creo que eso es sistémico, ¿no? O sea, también hay un sector privado que está dispuesto a buscar esa mano de obra más barata. Es que la pregunta es si qué es primero, el huevo Exacto, o la gallina. Tal cual, ¿Ya? totalmente. Porque si las condiciones son esas y se paga, también podríamos decir que la forma y el costo de la vida en Chile es más alto que otros países, entonces, por lo tanto, si uno hace la comparación, siempre va a serle más favorable, si no, no habría migración hacia acá, Exacto, ¿no es verdad? sí. Ya, ok, eso es un dato de la causa. Sí. Pero la pregunta es si se está buscando una mano de obra más barata para bajar los costos y por lo tanto no se contrata a chilenos, porque el chileno cobra más, hace respetar más sus derechos y por lo tanto entonces le saldría mucho más caro. O lo que pasa es, lo que dicen otras versiones, es que el chileno ya no quiere trabajar allí, por lo tanto falta mano de obra y se produce una situación que es lógica. Sí, yo creo que justamente no es una respuesta, o sea, la respuesta a esa pregunta no es fácil, porque tiene todo lo que acabas de decir. O sea, yo creo que es real, hay muchas personas chilenas que no quieren trabajar en el campo hace varios años, que prefieren trabajar en un mall, que el cambio climático, los calores, la exigencia del campo, o sea, más allá de cuánto exiges o no tus derechos, es real que el trabajo en el campo es duro. Es duro. ¿Cierto? O sea, es duro, ha sido siempre duro y hoy día además tenemos temperaturas muy altas que lo hacen aún más duro. Creo que también hay temas más desde el mundo como de la sociología, ¿no? También hay un poco esta juventud rural que no quiere tener el mismo trabajo que sus padres, ¿cierto? Que está tratando como de mirar otro proyecto de futuro. No, yo trabajé mucho tiempo en la Fundación para la Superación de la Pobreza, viví en la comuna de Alhué un año y nos pasaba que los jóvenes no querían seguir viviendo en el campo. La ciudad se transforma como el lugar en el que hay posibilidades, en el que puedes cumplir tus sueños, ¿cierto? O sea, también hay de eso, quiero decir. Sí. Yo creo que además hay población, o sea, y hay población chilena que sigue trabajando en el campo. Yo creo que también eso es algo que uno no lo puede negar, ¿ya? O sea, tampoco es que desaparecieron totalmente. Nosotros nos hemos encontrado con personas que se han formalizado en cooperativas y que también siguen trabajando como temporeras. Eso también existe. Y en el mundo privado yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que hay mucho, o sea, que hay personas, nosotros las hemos identificado, empresas que están buscando cómo cumplir con los derechos humanos, cómo ocupar prácticas de debida diligencia. O sea, hay un sector que sí quiere hacerlo bien. Y yo creo que hay otro sector que se sostiene, ¿cierto?, en la posibilidad de tener esta mano de obra barata, que como tú dices no exige tanto sus derechos, ¿cierto?, y que le es útil y que le es rentable también. O sea, yo creo que eso es real. Y ahí es donde yo creo que entra esta figura que es la que decíamos antes del enganchador, ¿ya? Porque también en el sector privado, las empresas lo que hacen un poco es decir, todos al final se echan la culpa, más bien, se quitan culpas unos a otros. Entonces dicen, no, pero si yo le dije al enganchador que yo necesitaba 20 trabajadores, ¿cómo él los trajo? No es mi responsabilidad, me los trajo. Perdón, aquí la responsabilidad extendida del mandante que opera en otras industrias o en otros sectores productivos de nuestro país no aplica. Eso es lo que está empezando a pasar, que ahora sí está empezando a aplicar. Y yo creo que yo creo que el sector privado también está, y esto es nuevo, o sea, también está de a poco familiarizándose más con estas políticas internacionales que hoy día, justamente como tú dices, obligan a que haya una responsabilidad extendida al productor, un poco en la línea así como la ley REP, ¿no? Claro. Y obliga, que yo ponía el caso el otro día, pero el ejemplo que siempre te mencionan es el de la Nutella, ¿no? La empresa Nutella lo hace perfecto, súper bien, pero ¿cómo se cosechan sus avellanas? Y lo que hoy día se está exigiendo, ¿cierto?, es que nosotros podamos identificar todos los riesgos y los impactos que hay en toda la cadena de valor. Entonces tenemos que llegar hasta el último sujeto que, en el caso de la Nutella, recogió la avellana. Y tenemos que dar cuenta de que se cumplieron con estándares de derechos humanos. ¿Sabes qué? Esto de los enganchadores
salió también en la conversación que sostuvimos con el presidente de la SNA a propósito de todo este debate que se ha instalado. Y él fue el que lo sacó a colación a propósito de otra petición que está ligada también a esto otro, que es aumentar el porcentaje de trabajadores extranjeros, que hoy día está limitado a un 15%. Sí. Entonces, yo le señalaba, bueno, ¿a cuánto quiere usted que cree que sería? ¿20? Incluso más. Podría ser más incluso, dice. Porque, y ahí viene, porque lo que se produce es que si no se hace una especie de externalización con enganchadores, porque el 15% de la empresa mayor se suma con el 15% de un mandante y de otro de contratista. Entonces tengo 5 contratistas y tengo otro 15% de cada uno, más el 15% mío, y entonces tengo más mano de obra de esta naturaleza. Entonces yo le dije, ya, pero es una manera de como hacerle el quita a la ley por el lado. Dice, bueno, es que eso es lo que está pasando. Sí, es que yo creo que, o sea, el comentario que le hiciste es tal cual. En este tema, la cantidad de personas migrantes que trabajan en plataformas es enorme. Sí. Y el 15% es una cosa que está totalmente escondida debajo de la alfombra. O sea, nadie está hablando de eso, y si uno es cosa salir a la calle, ¿no? Y se da cuenta rápidamente que ese es un tema. Entonces, sí, yo creo que es importante que Chile, y en este sentido el tema del porcentaje empuja hacia allá, es que empiece a mirar realmente el siglo XXI. O sea, esto es un tema mundial, si esto no es un tema de Chile. Yo creo que este es un tema que está pasando en muchos otros lugares del mundo, y nos toca hoy día tener una conversación que, como nosotros decíamos en el lenguaje futbolero, ¿no? Pero como bajar un poquito la pelota al piso para poder decir, ya, listo, como que conversemos en serio de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el mundo cambió y Chile va a seguir siendo un país que va a ser atractivo para otras nacionalidades como lo ha sido en el último tiempo. Y yo creo que nos toca tener una conversación con un poquito más de altura de miras y poder decir ya, o sea, estos grandes temas que llevamos 20 años empujando, decir ya, lo del porcentaje hay que conversarlo, no está bien. Es que lo que sucede también que nuestra contingencia dificulta todo aquello. Todo aquello, y yo creo que también estamos, o sea, a mí lo que me asusta es cuando escucho a los candidatos presidenciales, o sea, que el tema de migración hoy día esté vinculado a si ponemos bombas, así, o sea, bombas en el desierto, ¿cierto? A minas antipersonales, a si ponemos la zanja, a cuántos expulsamos, cuando en verdad yo creo, y pienso que ese es como un tema que también a veces se nos escapa, que hoy día la profundidad de esto tiene que ver con la integración y la exclusión. Este vínculo que se ha hecho entre migración y crimen organizado tiene también que ver, aunque a mí no me gusta que solo se vincula a eso, pero también tiene que ver con cuánto estamos dispuestos a integrar a la población migrante a este país. Si no los integramos, quienes los terminan integrando sí son las bandas de crimen organizado. Y eso lo hemos visto. O sea, si tú llegas a un país en el que están hablando que eres criminal todo el día, que tienes, o sea, que no sé, que la música fuerte, que todas las cosas más culturales, ¿no? Pero, o sea, como que te están tirando encima, también es una manera de excluirte. Y yo creo que ese puente es muy complicado. Y es una bomba de tiempo. Yo creo que esto es algo que puede, o sea, imagínate todos los niños, a mí me pasa que voy a escuelas y veo a los niños migrantes que ya están totalmente integrados en su escuela, pero que están hablando de sus padres o de ellos mismos o de sus nacionalidades todo el tiempo de una manera tan negativa que yo de verdad me pregunto cómo vamos a seguir conviviendo en el Chile que viene. Este es el Chile que viene. El Chile que viene es multicultural. Es imposible que volvamos a tener a un Chile sin interculturalidad, sin diferentes culturas. Eso ya pasó. Yo creo que es el Chile del pasado y toca que nos hagamos las preguntas sobre el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que plantea, siempre es bueno en todo caso colocar la frase completa en este caso, en todos los temas, y en este de la Sociedad Nacional de Agricultura, que lo recalcaba Antonio Walker. La propuesta de ello era regularizar a un tema acotado de personas en un periodo acotado, y también para un grupo que sí es identificable. Es decir, no estaba hablando de las personas que entraron por pasos inhabilitados y que no se sabe dónde están, cuándo entraron, ni cómo se llaman. Sino que estaba hablando de aquellas personas que entraron con visa de turismo, por lo tanto se identificaron, pasaron por un paso regular, pero que se quedaron a trabajar. Entonces él dice que hay una distinción entre uno y otro, porque el que entró regularmente vino claramente, no a turistear, pero utilizó la excusa de turistear para quedarse a trabajar. Por lo tanto viene con un propósito noble, entre comillas. Sí.
Y yo creo que Antonio Walker tiene claro que los han identificado. O sea, sabemos más o menos quiénes son. Nosotras los estamos viendo, vemos a esas personas que están, que como él dice, o sea, que están viviendo en el territorio. No son personas que entraron. O sea, yo creo que por todo esto del efecto llamada, ¿no? Y toda esta preocupación, yo creo que yo comparto con él lo que plantea respecto de estas personas que hoy día están acá, que las tenemos más o menos identificadas. Creo que ahí no hay un riesgo, en mi opinión. Yo creo que en ese sentido dan el clavo, y porque también conoce muy bien los territorios de los que está hablando. Perdón, y el argumento que hay candidatos que han señalado, uno que fue especialmente duro, que le dijo, bueno, señor Walker, si usted tiene que traerlo, atiéndalo usted y usted páguele esto, páguele esto otro, todo lo que beneficie, que no sea de costo social. ¿Es un argumento válido o no? ¿O el tema de regularizarlo, uno entiende que si lo va a regularizar y va a trabajar, va a pagar? O sea, para pagar, digamos, pagan su salud, pagan su salud, les permite, o sea, como de alguna manera acceder a los beneficios sociales, es verdad. Yo creo que a mí lo que me complica de cuando hablan de esto como de la carga social de la migración, yo lo entiendo que es complicado, Porque efectivamente lo es. Si uno va a la atención pública de salud, obviamente ve que hay gente de nacionalidad extranjera que está siendo atendida, obviamente. Exactamente. Lo que pasa es que lo que a mí no me gusta es cuando creen que tienen más beneficios que otros, ¿ya? O sea, como que también hay algunos mitos, por decir así, de que, o sea, yo he escuchado, hicimos hace poco un encuentro del 3xI sobre migraciones, y claro, una dirigente me decía, no, pero si les pagan por vivir acá. Entonces, claro, como que ahí yo siento que como que pasamos, ¿cierto? Como ya al mito, extremamos el ejemplo, ¿no? Como que no, eso no es verdad. Pero yo creo que si necesitamos que estas personas trabajen, ¿cierto? Y que nos ayuden a mejorar la productividad de este país, nos tenemos que hacer cargo de ello, ¿cierto? O sea, como que no veo el punto, sino cómo lo haríamos, sino quién lo hace. ¿La Sociedad Nacional de Agricultura? Es imposible. Yo creo que aquí hay un tema de cómo el Estado ordena, ¿cierto?, sus prioridades y cómo ayuda a que estas personas, que además muchas, como vienen a trabajar por temporada, también estamos hablando de tiempos acotados, ¿cierto?, que podrían generar menos presión social. Eso es lo que nosotros vemos. Yo pienso que la situación en la que estamos hoy día y la realidad que nosotros estamos conociendo en el territorio no da para más. O sea, entonces entiendo el punto de lo difícil y lo exigente que tiene que ser, pero nosotras nos damos cuenta de que estas personas hoy día están viviendo una situación de máxima vulnerabilidad social y nos toca a nosotros hacernos cargo de eso. Hicimos una campaña que se llama De la Tierra a tu Mesa. Fuimos a buscar a chefs que contaran o que sensibilizaran respecto de la frutilla, por ejemplo, con la que cocinaron un helado, ¿ya? Entonces decíamos, porque nuestra impresión es que, por ejemplo, todos los temas más ambientales respecto del agro han estado muchísimo más instalados en el debate. Estamos más conscientes del uso del agua, ¿cierto? Como que pero nos ha costado ver como el lado social de la fruta. Entonces la invitación que nosotros hacíamos era decir, ¿quiénes son las personas que cosechan? Esa persona tenía bloqueador solar, tenía un gorro, y hemos invitado a que chefs se unan a la campaña pensando en que puedan ayudar al que va a comer a ese restaurante a decir, oye, aquí también hay una huella, ¿cierto? También está la huella social de la fruta y no solo la huella como ambiental. Quiero terminar esta conversación contigo, Antonia, con una pregunta y reflexión que he hecho toda esta semana cuando hemos abordado este tema aquí en Doble Clic, y que dice relación con algo que a mí particularmente no termina de cuadrarme, que es que esta petición, esta necesidad, yo la vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo, desde el sector agrícola. La preocupación que hay sobre los costos de producción, el agua, y que se han ido, digamos, como tú dices, abordando, ¿no? Y la mano de obra. Y la escasez de la mano de obra. Sin embargo, hay un dato, y podríamos estar toda la mañana dándolo, pero solamente por dar cuenta, de que la productividad en el sector no ha disminuido. Al contrario, todos los años nuestros productos frutícolas de exportación baten récord. Cada vez se instalan más cajas de producto en el extranjero. El caso de la cereza es impresionante. Una productividad de año a año que subió hasta casi un 60%.
Y podría dar más, aquí tengo varios datos, pero se me acaba el tiempo. Pero el otro día daba los nectarines, los arándanos, 21%, las ciruelas, 40%. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los años se produce más, se exporta más. Si hubiese una escasez de mano de obra que pusiese en peligro la exportación, no tendría que haber esa, por una cuestión de lógica, ¿no? Si no tengo mano de obra, tendría que haber frutas sin cosechar. Se perdería muchísimo. Le preguntaba el otro día a Antonio Walker, ¿se está perdiendo fruta en el campo? No, eso pasó en pandemia. O sea, se está cosechando todo, sí. Pregunta entonces, ¿quién la está cosechando? Los migrantes irregulares. Yo creo que eso es verdad. O sea, yo creo que hay muchas, o sea, no quiero generalizarlo. Yo en verdad creo que hay un sector que lo está haciendo bien, pero yo creo que hay muchísimo de esto que está sostenido en la migración irregular. Y lo que yo le entiendo a Antonio Walker de su entrevista es que él lo que quiere es que se formalice a estos trabajadores. Así. Y eso está muy vinculado a los mercados internacionales, a cómo Chile también reputacionalmente se muestra frente al mundo, ¿cierto? Y la manera en la que lo puede hacer es diciendo que están cumpliendo con los estándares de derechos humanos, y yo creo que hoy día hay un mundo importante que no lo está haciendo. Entonces, porque yo te he escuchado todos estos días en la radio y es súper interesante la reflexión, ¿cierto? Porque no se está perdiendo la cosecha. Y sí, pues no se está perdiendo porque yo creo que está sostenida en la migración irregular, es real. Y también en la migración no irregular, también Claro. hay gente que está regularizada y que está la mezcla trabajando. allí, la pregunta son ¿cuánto? Claro. Exactamente, esa es la pregunta. Y esa pregunta yo creo que le compete, y esa es un poco la invitación que hemos hecho, a responderla multisectorialmente. O sea, aquí tienen que decirnos los datos desde el Estado, el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Agricultura y también el sector privado de cuántos realmente necesita, de con cuántos está trabajando, ¿cierto? O sea, hay una respuesta que por eso creo que es tan compleja y que no es tan unívoca, ¿no? Pero que tenemos que encontrar de manera multiactor. Antonia Garcés, coordinadora programática de Fundación Avina y directora de Periplo Chile, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti.